Buenos días amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera. Pese a todos los pronósticos y a todas las situaciones adversas que en estos momentos maneja el país, se ha decidido apostarle a el plan de desarrollo de este sexenio a la rehabilitación y rescate de Pemex y también de la Comisión Federal de Electricidad. Esto pese a que los intereses extranjeros y los intereses creados por los anteriores sexenios en donde pues comprometieron el recurso energético y totalmente el sector hacia los extranjeros y los inversionistas privados. Pero los inversionistas privados, pues lógico, son la clase aristocrática política de México, que en este caso pues estamos viendo que expresidentes, exdiputados federales, exsenadores, exgobernadores, son dueños de plataformas petroleras e instalaciones petroleras. Pero yo les hago una simple y sencilla pregunta. Eh, ¿Cuánto tendrá el capital los expresidentes, exdiputados, exsenadores, exgobernadores, como para sostener lo que es una instalación petrolera y en este caso en alta mar? Pues es muy sencillo. Eh, los únicos que pueden sostener la operación total y pues que sea negocio, pues son naciones y empresas multinacionales de carácter internacional. ¿Y esto por qué? Porque tienen operaciones en todas partes del mundo las empresas multinacionales y, y las corporaciones petroleras extranjeras. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuánto fue y de cuánto es el capital de estos exfuncionarios públicos que pues le apuestan a que puedan sostener estas instalaciones y puedan operar? Y sobre todo sin tener una infraestructura de una empresa real que los respalde. Y pues la respuesta es sencilla, que pues de todo el dinero del erario público que se robaron, pero le apostaban a que pues iba a seguir el régimen, iba a seguir el PRI, iba a seguir el PAN, iba a seguir el PRD, porque también sabemos que pues también que políticos del PRD, que en este caso que gobernaron la Ciudad de México, gobernaron diferentes estados, también están involucrados en esta operación. Pero todo esto ha auspiciado por las empresas multinacionales y el gobierno de países extranjeros. Entonces, pues imagínense si al gobierno mexicano como tal, a todo un país que pues tuvo la tradición de ser un país petrolero, productor, y pues se tiene la infraestructura, aunque no está en sus óptimas condiciones, pero a final de cuentas pues 6 refinerías pues es algo, es pues una infraestructura pues que existe. Ahora imagínense, para rehabilitar estas empresas, en este caso estamos hablando de CFE, de Pemex, pues se necesita totalmente pues un plan y sobre todo de un proyecto de refinanciamiento en el cual pues se va a apostar a pues rehabilitar, a reestructurar las deudas que pues contrajo Pemex y en este caso pues ICF, pero es totalmente un proyecto de nación. Ahora la pregunta que les hago: ¿de dónde sacaron estos expresidentes, estos exdiputados, exgobernadores tanto dinero para comprar esas instalaciones
y sobre todo la reforma energética pues fue encaminada pues directamente a esa situación, ¿no? Pero lo más cruel de todo esto es que lo que el general Lázaro Cárdenas del Río hizo, expropió el petróleo, la industria petrolera, y pues en ese entonces pues se echó encima a toda una nación y a la industria petrolera de Gran Bretaña y de Estados Unidos, y pues de ahí iniciaron pues bloqueos económicos y muchas calamidades, y pues simplemente un eh, en un par de sexenios destruyeron lo que se hizo en décadas. Pero el cuestionamiento más fuerte es, bueno, y también acuérdense que la expropiación de la industria eléctrica pues también la hizo un expresidente, Ruiz Cortines, y pues también pues hubo repercusiones. En este caso también estaba en manos de extranjeros y la finalidad era de que el Estado mantuviera su soberanía e independencia. Un Estado que no tiene independencia, no tiene soberanía y no es autosuficiente, pues simplemente pues no cumple esos requisitos. Acuérdense, o sea, debe de haber territorio, población y pues un gobierno, ya lo dijo también Maquiavelo, y pues no precisamente asociamos a Maquiavelo con cuestiones pues de trampa, de criminalidad, sino la teoría del Estado, de un Estado de cualquier nación. Entonces lo que se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y Vicente Fox, y también Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, pues era precisamente entregar los recursos naturales y la autonomía de un país a gobiernos extranjeros. Bueno, pues lo lograron, faltó nada más poquito, ya le apostaban a que pues iban a tener la continuidad en el gobierno para pues consumar totalmente la venta y vender Pemex y CFE al estilo como vendieron Telmex, como vendieron los ferrocarriles nacionales y telégrafos también, y las carreteras, en donde pues que ahora sí que curiosamente pues se hizo una venta de las empresas que eran del Estado. En este caso, acuérdense, esas empresas le proporcionaban servicios a los mexicanos y se suponía que era de los mexicanos, y pues su servicio era subsidiado. Se vendieron y pues con la promesa de que iba a ser el servicio más barato y de mayor calidad. Y ahora les pregunto, Telmex, ¿el teléfono es más barato y tiene mayor calidad? Pues la respuesta es no. Ustedes dejan de pagar el servicio del teléfono y pues no nada más ahí queda de que pues vas a liquidar lo que debes, sino que establecen demandas y pues tienes que pagar por los servicios y pues te cortan la línea, y anteriormente pues ibas, renegociabas, pagabas y seguías con tu línea. Ahora no. Y pues como mencionábamos, ¿dónde quedó el dinero de esa venta de esas empresas, incluyendo los bancos? Y pues vamos a encontrar que pues la figura de los prestanombres pues es una figura socorrida, es una figura que hoy en día pues ya corresponde también ya un delito, una conducta ilícita, que pues anteriormente pues se ponía en las leyes, en los códigos, pero pues era letra muerta. ¿Por qué? Porque pues el mismo sistema pues era los que operaban totalmente toda esta corrupción, esta maquinaria para enriquecerse a costa del erario público y del pueblo. Al fin y al cabo el pueblo pues no protestaba, el pueblo pues se organizaban elecciones y pues ya sabían que a final de cuentas siempre quedaba el mismo,
y que el presidente en turno pues designaba a su sucesor y pues era el sucesor, el destapado, casi casi el elegido. Ahora sí que al estilo del Olimpo, al estilo del Asgard, de la mitología griega. Entonces pues nadie decía nada, nos teníamos que acostumbrar a su nombre. Las campañas políticas ya sabíamos que tapizaban todas las calles, postes, todas partes de propaganda, y pues va a efecto de que nos aprendiéramos el nombre de la persona que nos iba a gobernar, y lo peor de todo, pues ni siquiera la trayectoria sabíamos, y pues resultaba que eran familiares, primos, hermanos de las mismas personas que quedaban en el poder. Entonces con esta estructura perfecta, este engranaje pues, que se orquestó durante 90 años, y me atrevo a decir desde la independencia de México, y en donde pues todos los gobernantes pues ya sabían que a final de cuentas era pues, relativamente que México era independiente y que había que seguir las reglas del gobierno, de gobiernos extranjeros, y en este caso la primer potencia mundial, que es nuestro vecino, que como lo mencionamos, que pues nos quitó en una guerra. Todavía no tenemos aclarado si fue una guerra, si fue vendimos el territorio o qué pasó. Nuestro presidente que nos gobernaba, el general Santana, pues ese es un mito que pues lo fuimos arrastrando en la educación pública de México, y que pues esos episodios en los cuales pues totalmente pues no se dice la verdad, y yo pienso que debemos de ya platicar, enseñar con la verdad. Y la realidad es de que nos despojaron los Estados Unidos más de la mitad de nuestro territorio, un 60%, y pues en su momento pues, el territorio que actualmente tenemos, pues en su momento nos pudieron haber despojado totalmente de nuestro territorio, pero pues en las cartas que ahora se saben, pues dijeron que pues no les convenía tener totalmente todo el territorio mexicano, debido a que pues la población mexicana pues era muy necia y sobre todo muy terca y pues muy combativa, y era muy difícil de someter, y sobre todo pues que éramos muy feos. Entonces pues nos dejaron las fronteras que actualmente tenemos, pero otras de las situaciones que también no se habla en los libros de texto y en la educación es de que nuestro territorio hacia el sur llegaba hasta Panamá. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hicimos para perder todos esos territorios que ahorita es Centroamérica? Pues también es un gran misterio, pero tiene que ver todo esto con la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias, y sobre todo que las personas que nos gobernaron desde que México es independiente, pues que no tienen arraigo realmente al país, a México, pues y son traidores a la patria, pues siempre han vendido totalmente la soberanía, han vendido los recursos naturales, y sobre todo nunca les ha interesado realmente el pueblo de México. Entonces, bajo estas premisas, pues era lógico, y pues la historia se volvió a repetir, volvimos a entregar lo único y por lo que Estados Unidos pues le interesaba, que era pues los recursos naturales y energéticos. Entonces pues solitos nosotros, nuestros gobernantes, en este caso pues lo único que se les puede tachar es de traidores a la patria, corruptos, pues le entregaron en sus manos el petróleo y la industria para hacer energía eléctrica a los extranjeros. ¿Y a quienes? Pues la energía eléctrica se la entregaron a los españoles,
y lo que es los hidrocarburos, el petróleo, a los americanos. Ahora que pues realmente no tenemos nada, no somos autónomos, no producimos nada, compramos totalmente todos los recursos, en este caso desde la comida, desde lo más indispensable. Les voy a poner el ejemplo del maíz. El maíz en su totalidad del 100% lo compramos hacia los Estados Unidos. No somos ya productores ni autosuficientes de maíz, entonces pues toda la producción de los estados del centro de Estados Unidos, pues nosotros compramos ese maíz, compramos granos. Y pues imagínense que en estos momentos Estados Unidos nos deje de vender ese maíz, pues ¿qué va a pasar? Pues no vamos a poder satisfacer las necesidades más básicas, en este caso las tortillas. Todo nuestro alimento del mexicano pues se basa en maíz. El trigo también, pues en su totalidad también se lo compramos a Estados Unidos. Entonces no nada más bastó los alimentos, sino ahora tenemos que comprar toda la gasolina que consumimos, en este caso pues a los Estados Unidos. Y si Estados Unidos nos sube el precio de la gasolina, o decide no vendernos, imagínense qué es lo que pasaría en 15 días con nuestra economía. Y lo irónico es de que tenemos refinerías, tenemos toda una industria, y lo irónico es de que nosotros les vendemos nuestro petróleo, y con nuestro mismo petróleo transforman en gasolinas y nos las venden. Entonces eso totalmente es una locura, no pasa en ningún país. O sea, lo que está pasando actualmente en México no es ninguna novela, no es ninguna película en la cual pues el país que nos quitó más de la mitad de nuestro territorio, el país que nos mantuvo bajo un tratado de Bucareli. Para los que no saben qué era el tratado de Bucareli, pues ni más ni menos cuando nos despojaron de la mitad de nuestro territorio, y en donde pues se les ocurrió, no sé si al general Santana, al gobierno, de decir de que pues vendimos el territorio, y pues donde realmente pues nos los quitaron y nos hicieron firmar ese tratado de Bucareli, en el cual pues México no podía producir ni barcos, ni armamento, ni industria pesada, no podía producir tecnología. Entonces aquí la cuestión es de que por qué seguimos al pie de la letra 100 años, y lo peor de todo es que ese tratado se terminó, pero como llegó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y pues hoy en día ya bajo confesiones del mismo vicepresidente Vicente Fox, donde dice que pues él directamente le quitó la presidencia en el 2006 a Andrés Manuel López Obrador, y que pues para tener legitimidad ese presidente pues se inventó el disparate de la guerra contra el narcotráfico, en el cual pues le dio una patada al avispero, y donde nos enteramos que esa supuesta guerra pues fue ni más ni menos que pactada, y ellos manejaron totalmente el narcotráfico, manejaron a los cárteles, trabajaban con los cárteles de la droga, y por declaraciones ya del juicio del Chapo Guzmán pues nos enteramos de que pues este capo trabajaba con complicidad del presidente Felipe Calderón Hinojosa y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Pero entonces, pues imagínense, lo único que le falta, y bueno, y también en ese sexenio con Felipe Calderón, pues totalmente le abrió la puerta a que pues se gestionara la venta de el petróleo y la industria petrolera, y pues Estados Unidos pues totalmente pues cuando lo expropió Lázaro Cárdenas del Río, nuestro expresidente, pues se quedaron con la piedrita en el zapato, y pues años después
o sea, como lo manejaba su teoría, y pues con este tratado de Bucareli pues recuperaron el petróleo y la industria petrolera. Pues una maniobra en la cual pues tuvieron que cambiar la constitución, las leyes, paulatinamente, pues como sabían que el pueblo de México pues simplemente pues veía las telenovelas, estaba viendo el fútbol, pues totalmente le hacíamos caso a los noticieros de la mañana, los del mediodía, las de la noche, y pues también nos enteramos que los medios de comunicación y esos comentaristas que nos daban esas noticias recibían dinero, recibían millones de pesos. Pues ¿para qué? Para hablar bien del sistema y sobre todo de mal informarnos a los mexicanos. Pues todo eso funcionó, todo eso pues paulatinamente se cambiaron las leyes, paulatinamente se orquestó la reforma energética, la reforma laboral, la reforma fiscal, a manera de favorecer totalmente a los intereses extranjeros, en este caso de Estados Unidos y de Canadá, para que pues se apoderaran de todos los recursos naturales de la industria y se apoderaran del país. Pero pues la historia les falló, el hartazgo, la gente reaccionó, y pues el 1 de julio del 2018 la gente pues sumergida en una crisis económica, y sobre todo pues un enojo en contra del gobierno y de la clase aristocrática, pues hizo el cambio histórico, y pues los planes en la historia de México cambiaron. Llegó Andrés Manuel López Obrador, llegó un presidente nacionalista, y hoy en día pues las personas que no ven las conferencias de prensa en la mañana, todas están en las redes sociales, si las analizan pues van a ver que es parte de la historia de México, y pues estas personas, la clase aristocrática, las personas que nos gobernaron y que fueron traidores a la patria, se rehúsan a dejar el poder y se rehúsan a vivir del erario público y del pueblo. Pero pues la historia cambió, y ahorita pues estamos en otra fase en la cual pues estamos peleando por lograr tener de nuevo la independencia de México, y pues lograr tener de nuevo el control del país y que haya una igualdad social. La lucha pues está muy dura. Imagínense 90 años de que estas personas pues vivieron del gobierno, se hicieron empresarios, cada 3 años, cada 6 años surgían nuevos ricos, y pues inexplicablemente el pueblo de México pues cada vez era más pobre, cada vez pues tenía más carencias, y pues somos un 96% de la población que estamos en la pobreza. Otros están en la miseria, otros en la pobreza extrema, y pues también se nos pega ese 96% la clase media, que pues también descendió de ser media alta a media baja, y pues así está la situación aquí en México, una situación pues que realmente estamos en una lucha, en una revolución, una revolución constante, y pues en un cambio en el cual pues le apuestan, buenos días, este régimen a que se nos olvide, a que realmente pues claudiquemos, a que pues sea un movimiento pues pasajero, que no tengamos la voluntad, y que pues ellos puedan continuar viviendo de nuestros impuestos, del erario público, y que pues nuestros jóvenes pues no se interesen por lo que le suceda a México, ¿no? Pero este es un
sistema gradual. ¿Por qué? Porque la educación en México pues está diseñada precisamente para que eso suceda, para que no haya oportunidad de que alguien reclame, alguien diga pues que qué es lo que pasó, dónde quedaron nuestras empresas, dónde quedaron nuestros recursos naturales, por qué debemos tanto dinero. Y tenemos una deuda externa que ni siquiera nosotros en nuestra vida vamos a ver que se pague. Ni nuestros hijos ni nuestros nietos. ¿Por qué? Porque es una cantidad que pues totalmente rebasa totalmente el contexto de lo que una nación pueda pagar, ¿no? Entonces estamos empeñados eternamente, y sobre todo ese dinero que se pidió en su época por parte de nuestros exfuncionarios, expresidentes, y que nunca se aplicaron para lo que se pidió, pues imagínense, está empeñado, y pues nunca vamos a terminar de pagar. Esa es la realidad. O sea, no sabemos realmente hasta dónde llegó el daño, hasta dónde nuestra capacidad económica nos va a dar para poder solventar ese compromiso. Y pues desgraciadamente pues nos tocó a nosotros, al pueblo de México, perder en esta situación. Y no tanto de que pues nosotros tengamos la culpa, sino que fue una situación sistemática, una situación que pues fue concebida, fue aceptada desde nuestra independencia como país soberano. Entonces nacimos con ese estigma, con ese sistema, y pues difícilmente pues vamos a poder nosotros pues cambiarlo. Dimos la batalla y el 1 de julio del 2018 cambiamos el rumbo de nuestro país. El 1 de septiembre entró en funciones el Congreso, los diputados y senadores federales, estatales, de la oposición como tal, Morena, Encuentro Social, PT, y se inició una etapa en México. El Congreso pues siempre estaba dominado por los mismos traidores a la patria, por las mismas personas que nos vendieron, que se humillaron y que pues estuvieron pues sometidos a los intereses extranjeros a cambio de pues privilegios económicos. Pero la cuenta final también empezó también el 1 de diciembre del 2018, cuando tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también el 1 de enero de 2019, cuando del 2019 tomó posesión los presidentes municipales, y el 2 de junio del 2019, donde también hubo elecciones, donde se designaron para gobernadores y otros puestos de elección popular. Pero a final de cuentas, todo esto que sucedió, todo esto que realmente se inició esta batalla, pues no hubiera podido ser si no nos hubiéramos puesto de acuerdo todo el pueblo de México, y pues hubiéramos cambiado el rumbo de este país. Pero pues así es la situación, y pues tenemos que defender ese triunfo. No nos garantizaba tampoco el que llegara también el presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados y senadores federales, estatales, gobernadores de la oposición, pues que pudiéramos revertir esta situación. Pero a final de cuentas
Lo que sí es cierto es que teníamos que experimentar algo, algo nuevo, y pues dentro de esta experimentación pues el presidente pues designó a su gabinete, un gabinete que pues de alguna manera pues allegó de la gente de confianza, la gente que pues peleó, luchó en el movimiento eh, de regeneración nacional. Pero lo más curioso de todo esto es de que pues no es lo mismo que cuando está en un movimiento, que cuando se supone que todo el mundo conoce los ideales de ese movimiento, pues van a todo el mundo van a jalar hacia el mismo barco. Ahorita pues en la actualidad pues nos hemos dado cuenta que secretarios de Estado, gente que pues él puso, pues obedece hacia los intereses creados con anterioridad. Es el caso de la construcción del aeropuerto internacional de Texcoco, con el cual pues se iba a cumplir totalmente todas las profecías que eran sexenales, en donde pues cada presidente hacía ciertas obras. En esas obras pues los que la hacían pues eran los extranjeros, la iniciativa privada, y pues se iban a llevar una tajada de esas obras, y pues económicamente pues iban a dejar solventes totalmente pues en primera a la familia de los expresidentes, de los exfuncionarios, y pues totalmente pues el negocio iba a ser de los extranjeros, y en este caso los inversionistas entre comillas. Pero pues se supo, el movimiento pues creció de resistencia, y pues ganaron las elecciones Andrés Manuel López Obrador, y destapó totalmente toda la información que durante años pues siempre nos mantenían ocultas. Ya cuando se consumaban las obras pues descubríamos que pues ni siquiera el gobierno de México era dueño de esas obras, y tal es el caso pues del segundo piso que se hizo en el Estado de México, que llega de lo que es lechería hacia el Toreo, y pues que esa obra se construyó con capital español, y los dueños de ese segundo piso son los españoles, y únicamente pues quien dio la concesión y quien dio la puerta de entrada para que lo apoyaran y para que la gente pues de alguna manera votara fue por Peña Nieto. En este caso apoyaron a la gobernatura del Estado de México, y pues apoyaron a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Pero la realidad es de que ese segundo piso pues no es ni del gobierno y es privado, y está a cargo, los dueños son las empresas españolas. En este caso pues también los que somos usuarios del tren suburbano pues no es un servicio ni público, es privado, y los dueños son los españoles, y pues nadie sabe en su totalidad hasta cuándo va a durar esa concesión. Lo único que se sabe es que pues es un servicio pues bueno, un servicio pues que pues por lo menos lo mantienen y es eficiente, pero eso no quita la situación de que pues como las carreteras, como varias obras, pues no son con capital nacional, y nunca el gobierno de México y México va a tener la posesión de estos servicios. Y este es un tema pues muy amplio. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que pues era lo mismo que querían hacer con Pemex, lo mismo que querían hacer con CFE, pues concesionarlos y que el servicio nos los dieran empresas extranjeras.
Y pues a final de cuentas, como pues el concepto de soberanía, el concepto de México, nos trabajaron durante muchos años en la educación pública, en este caso desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, los estudios de posgrado y hasta doctorado, en donde pues a final de cuentas hasta la educación se privatizó y no nos dimos cuenta cuando realmente también eso se volvió privado, ¿no? Tal es el caso de que pues hoy en día que pues si no estudias en una escuela pública, pues ¿cuál es el problema? En cualquier esquina hay una universidad, hay una preparatoria, en donde pues hasta puedes estudiar la carrera que quieras y posteriormente pues ¿cuál es el problema? Pues no hagas tesis, no hagas examen profesional, no, pues estudia una especialidad, una maestría y un doctorado y obtienes tu título. Pues realmente eso nos está costando muy caro el haber privatizado el sistema de educación, al grado de que hoy en día cualquier persona que estudie una carrera en una universidad privada le puede invertir alrededor, después de que termina la licenciatura, de 3 años, y eso me estoy yendo mucho, y ya obtiene el grado de doctor en la especialidad en la carrera donde pues estudió, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿qué te garantiza los estudios de una maestría? ¿Qué te garantiza los estudios de un doctorado? En el extranjero, para que tú obtengas el grado de una maestría, debes de tener de experiencia en lo que estás haciendo y probado 10 años de haber terminado la carrera y pues que hayas ejercido. Y después entonces sí, pues el sistema educativo evalúa a ver si eres candidato a estudiar una maestría. Y si después de la maestría tienes que pasar 25 años para que tú compruebes de que pues eres una persona experta y que has hecho investigaciones, has escrito libros, has escrito artículos, después de 25 años pues te autorizan a que accedas al grado de doctor en la especialidad que hayas cursado. Ahora imagínense, échenle 10 años más 25 años, son 35 años después de que hayas concluido la carrera. Y aquí en México terminas la carrera, automáticamente te pasas a la maestría y después te pasas al doctorado. Entonces, pues si la carrera la haces en 3 años y en unas universidades hasta en menos tiempo, y luego la maestría ya anteriormente eran 2 años y ahorita ya puedes hacer una maestría hasta en 1 año y el doctorado otro año, entonces imagínense, 5 años ya llegas hasta el grado de doctor en la carrera que elegiste, en el fast track, o si no, si bien te va, le inviertes 6 años, ¿no? Pero pues cada vez se va reduciendo. ¿Y quién creen que otorga estos grados? Pues las universidades públicas, privadas. Y pues ¿quiénes son los dueños de estas universidades privadas? Pues lotería, pues la clase aristocrática, inclusive hasta inversionistas extranjeros. Entonces pues realmente es un chiste, es una broma el sistema educativo. Pues lógico, pues cada presidente que llegaba bajo el anterior régimen del PRI, PAN y PRD, pues llegaba a robar cualquier negocio que había, o sea, de lo que había, pues decía, no, pues oye, pero ya este negocio lo tiene el expresidente que se salió, no, pues sabes qué, pues ahora vamos a privatizar. Llegó a tal grado el expresidente Enrique Peña Nieto y el PRI en que llegaron a privatizar el agua, algo que pensábamos que jamás iba a pasar y que era un recurso natural y que pues era un derecho que toda la población de México tenía. Pues sí, efectivamente, cuando fue el Mundial de Rusia, cuando jugó México y pues pasó a
de pura chiripada, como se llama, octavos de final, pues terminaron de consumar el decreto donde privatizaban el agua. Ahí pues totalmente pues ya iban a venir los tiempos electorales, y pues parte de eso pues causó el enojo y la reacción del pueblo de México, y pues decidieron pues totalmente cambiar el régimen y sacar al PRI del poder. Y sacar al PRI es también sacar al mismo PAN, que también se prestó a lo mismo, y al PRD en la Ciudad de México. Entonces pues a final de cuentas el poder corruptor de el dinero y de los intereses y de los traidores a la patria pues se dio en todos los niveles, y pues el único que salió siempre perjudicado históricamente pues ni más ni menos que fue el pueblo de México. Y pues en realidad el saqueo, el vivir del erario público de México pues siempre fue un deporte. Estas personas pues decían no, pues hasta le apostaban a que iban a llegar al gobierno, que llegara un cuate, alguien lo jalara, y pues familias enteras los gobernaron, y familias enteras se hicieron millonarias a costa del sufrimiento del pueblo de México, y pues vivir de los impuestos, y pues empeñar pues todos los recursos y los servicios del país. Al final y al cabo pues la población mexicana pues era una mercancía cautiva, y que pues daba mucho dinero, ¿no? Al estilo de las haciendas, al estilo de los caporales, de las tiendas de raya, de los peones. Entonces pues ¿qué cambió y qué ha cambiado desde la independencia de México, desde la revolución a ahorita? Pues nada más, lo único que ha cambiado es la forma de vivir, la tecnología, que pues estamos entre comillas en una época moderna, en donde pues hay redes sociales, en donde pues quieres investigar algo, pues ya no es necesario que te vayas a las bibliotecas, a las hemerotecas, todo lo encuentras en las redes sociales. Entonces pues gracias a las redes sociales se logró pues cambiar el rumbo de México, pero ahorita estamos en peligro de que pues estas mismas personas que nos saquearon durante más de 2 siglos, y los intereses extranjeros que también nos han estado saqueando, y que pues por ahí hay rumores de que pues también los Estados Unidos nos quieren quitar la península de Baja California. Entonces pues imagínense, o sea, el abuso. Nos quitaron el 60% de nuestro territorio, nos quitaron nuestro petróleo, y pues totalmente todos los recursos naturales están en sus manos, y pues ahora ¿qué más quieren? Entonces pues hoy en día estamos ante un movimiento a nivel mundial. Se está escribiendo historias donde hay un nuevo orden mundial, en el cual pues totalmente los Estados Unidos fueron la nación que en el siglo pasado y a principios de este siglo pues han dominado a la humanidad, al mundo. Pero hoy en día pues tienen enfrente pues primero una nación que es una potencia militar, es Rusia, y también a China, que es una potencia económica emergente y también ya es una potencia mundial, y que pues están de la mano aliados para enfrentar pues a ni más ni menos que a la primer potencia mundial, y que es nuestro vecino, y en un país que pues si hemos visto ahora sí que capítulos en los cuales este país ha invadido a naciones y les ha robado los recursos naturales, pues como lo dice el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues que los mayores afectados de tener una vecindad y que seamos el patio trasero de Estados Unidos es México.
¿Por qué? Porque a nosotros nos despojó más del 60% de nuestro territorio, nos ha despojado de todos los recursos naturales y pues estamos sometidos a ellos. Entonces, pues la cuestión de que tenemos que luchar por nuestra independencia, tenemos que sacudirnos a este antiguo régimen del PRI, PAN y PRD para siempre, pues no es cosa de risa. Si no lo hacemos, estas personas con el apoyo de los intereses extranjeros van a tratar de recuperar el poder y van a tratar de nuevo someternos. Entonces yo les hago una pregunta: ¿acaso unos cuantos miles, un puñado de grupo de personas o una persona que ostenta el poder, lo ostentó durante muchos años, va a poder más que 100 millones de mexicanos? Pues esa pregunta se las dejo a ustedes, que hagan esa reflexión y pues de alguna manera hagamos conciencia de que pues si lo que queremos es ser de nuevo sometidos, ser de nuevo lacayos de los Estados Unidos y sobre todo ser gobernados por personas que son traidores a la patria, que lo único que buscan es sus intereses personales propios, pues allá ustedes, pero somos 100 millones de mexicanos que dijimos basta y no vamos a permitir que esto vuelva a suceder. Bueno, amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera. Los invito a ver mis otros videos, denle like a mi video, suscríbanse a mi canal y sobre todo aprieten en la campanita para cada vez que llegue una notificación en la cual les avise de que se ha subido un nuevo video, pues lo vean y vamos a estar pues haciendo videos de manera constante y sobre todo no vamos a permitir que de nuevo la historia nos alcance y que pues de nuevo se consume la historia que nos ha agobiado durante décadas. Primero pues fuimos conquistados, nos impusieron la lengua, la religión y pues nos torturaron, nos humillaron, nos desaparecieron y posteriormente pues nos independizamos, pero pues los intereses extranjeros siguieron prevaleciendo y en la cúpula del poder los que nos dirigieron pues pusimos a gentes que no tenían arraigo y ni quieren al pueblo de México y les estorba el pueblo mexicano. No les interesa el dolor, no les interesa el sufrimiento de la mayoría del pueblo, los campesinos, la clase trabajadora, los servidores públicos de abajo, los comerciantes, los estudiantes, las personas que tuvieron que emigrar a otro país para buscar el futuro, un porvenir que este país, esta nación les negó. Entonces, pues yo les apelo a un verdadero nacionalismo, un verdadero amor a la patria y que pues recuperemos lo que nos queda de nación. Les digo lo que nos queda porque si investigamos, si vemos todos los sucesos, si vemos, comparamos todo lo que teníamos, lo que éramos, pues nos vamos a dar cuenta que perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Nuestros recursos naturales pues siempre estuvieron al servicio de estas personas, esta clase aristocrática que pues se vendió a los intereses extranjeros y ellos por tener un beneficio, por estar bien ellos, sus intereses económicos pues vendieron lo que no era suyo. Y en este caso tenemos que recuperar lo que es de todo el pueblo de México y de México.
Les soy sincero, no nos queda mucho. Ahora sí que México es tan grande de que lo han saqueado durante siglos y todavía sigue de pie, sigue la mata dando y todavía hay mucho potencial, pero del 100% pues nada más nos queda un 10, el 90% pues fue vendido, está concesionado en manos de intereses extranjeros y o en manos de intereses pues que los capitales que tuvieron, pues los obtuvieron del erario público y pues nos saquearon, nos robaron y nunca nos enteramos de que eso era de México. Entonces pues es preocupante esta situación, es preocupante que pues nos hayamos mantenido en una ignorancia total, pero no es nuestra culpa porque fue una acción concertada en la cual pues el pueblo de México es el que salió perdiendo durante décadas y siglos, pero hoy tenemos la oportunidad de cambiar esta historia y revertir esta situación. Hay otras naciones en el mundo que han sufrido invasiones, han sufrido los impactos de armas de destrucción masiva y han salido adelante. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Bueno, amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda y los invito a ver mis otros videos. Denle like a mi video, suscríbanse a mi canal y apriétenle la campanita para que les llegue la notificación y sobre todo estén pendientes para cuando suba otros videos. Gracias y hasta luego.